Hola, bienvenidos a Electrónica y Experimentos. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los diodos. Los diodos son unos dispositivos que tienen un funcionamiento muy simple, permiten ir a la corriente en una dirección y no le permiten ir en la dirección contraria. Entonces vamos a ver algunos aspectos y hacer algunos experimentos. Tenemos que la primera aproximación a los diodos es el diodo ideal. Esto es un diodo que se comporta exactamente igual. Bueno, si está polarizado directamente, se comporta exactamente igual que un alambre que conduce la corriente y no hay ningún problema. Y si está polarizado inversamente, entonces el diodo no permite pasar la corriente y se comporta como un interruptor abierto. Entonces este es el comportamiento básico de los diodos. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que el diodo no es un dispositivo ideal. Entonces tenemos aquí una curva que hasta cierto punto es la curva ideal, pero ya estamos tomando en cuenta aquí una poca de realidad, y es que para que el diodo permita que pase la corriente tenemos que alcanzar aproximadamente 0.7 volts. En ese momento el diodo se comporta de una manera que va dejando pasar cada vez más y más corriente con pequeños aumentos de voltaje. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a hacer un pequeño experimento. Tenemos aquí un diodo. En este punto es un diodo común y corriente, un diodo de silicio que está conectado a un LED, que también es otro diodo, pero en estos tiempos es francamente difícil conseguir un pequeño foco incandescente y una pequeña resistencia para limitar el paso de la corriente. Entonces, si yo permito que pase la corriente por aquí, en este caso el diodo está polarizado de forma directa y el LED se tiene que encender. Entonces tenemos que encendemos y aquí está. Tenemos que el diodo está permitiendo pasar la corriente porque está polarizado directamente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros cambiamos la polarización del diodo, en este caso invirtiendo nada más su posición? Ya no permite pasar la corriente y en ese sentido el diodo es como un interruptor. Los diodos fueron los primeros dispositivos electrónicos que se descubrieron, dispositivos no lineales. Hasta ese momento todos los dispositivos eléctricos eran resistencias, capacitores y bobinas. Y en 1880, un poquito más adelante, Edison descubrió el efecto Edison, que permitió construir los primeros diodos en tubos de vacío, que finalmente que tuvieron un recorrido muy largo. Todavía hasta hace no muchos años se utilizaban, pero aquí es un poco curioso porque las propiedades de algunos cristales, como el selenio, de permitir el paso de la corriente en una sola dirección, se descubrió incluso unos años antes que el descubrimiento de Edison, pero al parecer no causó mucha impresión ese descubrimiento y no se patentó sino hasta 1899. Eso fue en Alemania que se descubrió la propiedad de algunos cristales de dejar pasar la corriente en una sola dirección. Ahora bien, se desarrollaron ambos tipos de diodos, ambos tenían sus ventajas y sus desventajas, y a la postre el diodo o tubo termoiónico, como se le conoció en algún momento, hecho en un tubo de vacío, fue lo que permitió el nacimiento de los bulbos, que serían los antecesores de los transistores, y eventualmente el diodo hecho de un cristal también eventualmente tendría un representante más adelante, que sería el transistor, aunque no con selenio sino con silicio. Ahora tenemos aquí un experimento clásico en el cual se hace pasar corriente a través de un diodo. Tenemos una fuente de voltaje
que vamos a ir de 0 aumentando el voltaje. Y aquí hay un detalle: en el momento que alcanzamos aproximadamente 0.7 volts, la corriente comienza a fluir de una manera mucho mayor. De hecho, la corriente crece muchísimo y hay que tener cuidado con no quemar el diodo. En este caso vamos a comenzar. Ya está activada la salida. Vamos a ir aumentando el voltaje, 0.1 volts, 0.2, y vemos que prácticamente no hay cambios en la corriente. Pero conforme nos vamos acercando a 0.7 volts, ya aumenta la corriente, 0.5 volts, 0.6, y aquí ya tenemos una corriente significativamente mayor. Ya estamos en los cientos de microamperes, 0.7, y ya pasamos hasta los miliamperes. Fue un brinco de aproximadamente 1000 veces mayor. 8 miliamperes, estamos en 0.8 volts, 0.9, 1 volt, y ya tenemos 57 miliamperes. 1.1 volts, 1.2, y bueno, aquí ya estamos muy cerca de 1 ampere. Aquí vamos a disminuir el voltaje porque podemos quemar el diodo y no es la idea. Entonces vamos a hacer otra actividad en un momento. Ahora tenemos otro circuito, que es el duplicador de voltaje. Es un circuito que obviamente ocupa diodos, y en un primer momento había pensado en el clásico rectificador de voltaje, pero este también es un circuito rectificador. De hecho, es prácticamente lo único que pueden hacer los diodos, pero en este caso es un duplicador de voltaje. Tenemos que al poner nosotros los capacitores aquí junto con los diodos, lo que vamos a obtener es un voltaje rectificado. Va a entrar una señal senoidal de 4 volts pico pico, y lo que va a salir es un voltaje de 4 volts, pero ya va a ser corriente directa. Además, el rectificador es realmente muy bueno. En este caso se puede utilizar este tipo de circuito si tenemos necesidad de un voltaje más alto que el que nos puede proporcionar nuestro transformador en caso de ser una fuente lineal, pero que no vamos a necesitar mucha potencia. En ese caso es muy útil, y si tenemos la paciencia y aprendemos un poco más de diseño de circuitos de alto voltaje, podemos obtener voltajes muy altos con capacitores y con diodos. Entonces aquí tenemos los diodos que se van a usar: el 1N4007, un diodo muy común, y dos capacitores electrolíticos de 100 microfaradios. Entonces vamos a comenzar con el experimento. Aquí tenemos la señal que vamos a enviar. De hecho, vamos a utilizar los dos canales del generador de señales. En el canal 2 vamos a mandar la señal de referencia, que van a ser los 4 volts pico pico. Esta señal va a aparecer directamente en el osciloscopio tal cual para ver la referencia, y en el canal 1 es la señal igual, pero va a pasar a través del duplicador de voltaje y vamos a ver el resultado en el otro canal. Tenemos aquí entonces nuestro dispositivo experimental. Entonces por este canal viene la señal de referencia, que es una señal igual a la que vamos a poner en el duplicador de voltaje, pero es para que tengamos la referencia de qué es lo que sucede. Aquí viene la señal que pasa por el duplicador, pasa por los diodos, los capacitores electrolíticos y sale directamente al osciloscopio. Entonces nosotros ahora vamos a mandar la señal de referencia. Bueno, esa es la señal que ya está saliendo del duplicador de voltaje. Vamos a acercarnos y bueno, ya está aquí. Entonces tenemos que aquí tenemos la señal de entrada, la señal senoidal, que son 4 volts pico pico. Tenemos aquí que cada cuadrito vale 2 volts, entonces 2 volts hacia arriba, 2 volts hacia abajo, 4 volts pico pico.
y la señal del canal 2, que está en verde, es la del duplicador de voltaje. En este caso hay pérdidas, las pérdidas inevitables a la realidad. No alcanza exactamente el doble de voltaje, 4 volts de corriente directa. Vamos a poner aquí las medidas. Alcanza 3.72 volts máximo. De hecho, aquí lo que nos está señalando el osciloscopio es que está oscilando la señal. No es una señal exactamente constante, pero aún así la rectificación es muy buena. Las oscilaciones son muy pequeñas y si es casi, está cerca de ser el doble. Y si cambiamos ahora al canal, aquí tenemos 2.04 volts pico. Aquí nos está marcando los voltajes el osciloscopio. Entonces, pues aunque no es exactamente el doble, pero es una muy buena aproximación y tenemos un circuito con diodos que nos rectifica la corriente y al mismo tiempo nos duplica el voltaje. Finalmente tenemos el circuito clipper o circuito cortador, en el cual nosotros vamos a usar un par de diodos nada más. Es un circuito realmente muy simple: diodo 1, diodo 2, una resistencia de 1 kilo, puede ser un valor distinto, realmente no es algo crítico. Pero aquí tenemos un par de fuentes de voltaje. En este caso son un par de fuentes fijas, pero nosotros lo que vamos a utilizar es una fuente de poder. Entonces vamos a poder modificar estos voltajes a voluntad. Entonces lo que hacemos es que desde el generador de funciones entra una señal senoidal aquí. Ahora, estos diodos con su función rectificadora lo que van a hacer es que van a recortar la parte superior de la función senoidal. Aquí está dibujado asimétricamente a propósito, porque estos voltajes nosotros los vamos a poder variar. Entonces, por un lado, uno de los circuitos corta la parte de arriba, el otro corta la parte de abajo, y lo que vamos a tener es algo parecido a una función cuadrada. Este tipo de circuitos es muy utilizado en su versión de eliminador de sobrevoltaje. Si llega un voltaje excesivo, este tipo de circuito de una manera muy efectiva lo puede cortar y evitar que se dañe lo que está detrás, que está protegiendo este circuito. Pero un circuito un poco más sofisticado que este, pero bajo el mismo principio, se utiliza en los radios de FM. Resulta que desde siempre se sabe, los radios AM o la señal de AM, al depender de la amplitud, los ruidos que llegan del exterior se agregan a la función que esté entrando. Digamos que si esta es la función que esté entrando, le agregamos un poco de ruido que siempre hay, y eso hace que la fidelidad del sonido que estamos recibiendo disminuya. Entonces, cuando nosotros cambiamos a la frecuencia modulada, estos extremos ya realmente no importan, porque lo único que interesa son los cambios en la frecuencia de la señal. Sin embargo, estos pequeños ruidos persistían y no lograban toda la calidad que se suponía que podía lograr la FM. Aquí además hay un detalle: la frecuencia se puede controlar mucho mejor que la amplitud. Eso también hace que la FM tenga mayor fidelidad. Entonces lo que se hace es recurrir a un circuito de este tipo, y se corta la parte de arriba y la parte de abajo, y después un circuito que está inmediatamente les reintegra esta parte, pero sería en este caso, como nada más es una parte muy pequeña hasta arriba, se los reintegra con un pedazo de perfecto. Entonces resulta que ya la señal que se recibe más adelante es muy buena y no hay interferencias. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el experimento.
Tenemos aquí la señal que viene del generador de funciones. Aquí tenemos la resistencia, el primer diodo, el segundo diodo y la señal de salida que va a dar al osciloscopio. Ahora, estos dos ganchos rojos y negros son las dos fuentes de voltaje. Entonces aquí viene de un generador, de una fuente de voltaje que nosotros podremos modificar, y eso va a producir la señal de salida. De hecho, sin introducir ningún voltaje, vamos a ver la salida del osciloscopio. Aquí está la salida del osciloscopio. En este caso tenemos el circuito ya funcionando sin ningún voltaje que nosotros añadimos de la fuente de voltaje. Sin embargo, si nosotros hacemos actuar la fuente de voltaje, aquí está ya la primera modificación, y si nosotros cambiamos el voltaje podemos hacer que cambie la amplitud de la señal de salida. Ahora tenemos la otra fuente de voltaje y también nosotros podemos alterar. Ahora, un detalle aquí: ¿por qué aumenta el tamaño de la señal de salida? Y esto tiene que ver con lo siguiente: nosotros con la fuente de voltaje estamos introduciendo energía en el circuito, y esa energía se debe transformar en algo, no puede desaparecer así nada más. Entonces lo que sucede es que la señal se amplifica. Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, no hemos terminado de agotar el tema de los diodos. De hecho, hay que decir que los diodos son unos entes bastante más complejos de lo que uno se pudo haber imaginado en un principio. Normalmente en los cursos de electrónica lo que nos enseñan son básicamente los diodos normales de rectificación, y no hay demasiado problema en eso. Es un tema en principio sencillo. Ahora, aquí creo que es válido hacer una pequeña reflexión. Cuando comenzó la electrónica, o bueno, dispositivos eléctricos, más bien, todavía no existía la electrónica, solamente se tenía resistencia, capacitores y bobinas. El primer dispositivo no lineal fueron los diodos, tanto en su versión de bulbo de vacío como en su versión de cristal. Ahora, hay un proverbio de la programación, dice que si tú solamente tienes un martillo como herramienta, vas a pensar en todos los problemas como si fueran clavos. Esto es pensando que es mejor aprender distintos tipos de lenguaje para poder atacar el problema de distintos modos. Pero sucede que en los inicios de lo que después se llamaría electrónica, pues no había más herramientas que esto. Entonces los diodos comenzaron a usarse con distintas modificaciones para otros propósitos. Ahora, en principio el diodo común y corriente puede hacer todo, pero no lo hace muy bien, y eso buscó optimizar el desempeño del diodo haciendo modificaciones, y eso provocó que surgieran muchos tipos de diodos. El diodo de propósito general, que es el que podemos comprar en cualquier lado; el diodo Zener, diodo de avalancha, que es muy parecido al Zener, aunque sí hay diferencias, pero muy pequeñas; diodo de corriente constante, diodo túnel, diodo Gunn. Del diodo Gunn lo que les puedo decir de muy primera mano es que son extremadamente delicados y su reposición es costosa. Tengan mucho cuidado. Los LEDs, muy comunes: diodo láser, fotodiodos, diodo PIN, diodo Schottky, o como le quieran decir, es difícil de pronunciar, Stavistor y Varicap. No son todos, por ahí hay alguno más, y de hecho la clasificación se me hace un poco arbitraria, pero bueno, todas las clasificaciones son arbitrarias. El punto aquí es que este dispositivo tan modesto, que en principio solamente puede hacer que la corriente pase en un sentido y no en otro, es una parte importantísima de nuestra electrónica. Todo el mundo está fijándose en el transistor,
y los circuitos integrados, pero si uno revisa los diagramas de distintos aparatos va a ver que aparecen diodos por todos lados, distintos tipos de diodos. Entonces por lo pronto es todo, muchas gracias, nos vemos la próxima vez.